Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí nuevamente a una charla bastante interesante con Jorge, que estábamos aquí platicando. Él le estaba preguntando algunas cosas que, bueno, curiosidad, ¿verdad? Para poder entrar un poquito en plática acerca de este tema, ¿no? Que es le preguntaba yo a él que qué era el comunismo y el socialismo, que para él cuál era el mejor, ¿no? O cuál era el más importante, cuál Claro, prefería él. pues hoy en estos tiempos ha cambiado muchísimo la dinámica de este sistema político, económico y social, que es el comunismo y el capitalismo. Como tal, yo creo que ya los procesos de avance de las diferentes culturas y el proceso de globalización ha permitido que tengamos otro tipo de sistemas, un sistema híbrido, que es el que ha venido funcionando un poquito más. Como todos los sistemas, vemos que en la época del siglo XX dominaron dos sistemas políticos, económicos y sociales después de la Segunda Guerra Mundial, que fue el comunismo, propiamente dicho, y el capitalismo. Como vimos, pues uno de los sistemas fue rebasado, colapsó después del proceso de la perestroika, cuando Rusia trató de, digamos, mejorar el sistema comunista y pues todo esto llevó a una disolución del bloque socialista, ¿no? Con la famosa perestroika y muchos de los países que eran de la Unión de la República Socialista y Soviética, pues se independizaron. Claro. Entonces, el capitalismo hoy por hoy, pues ha venido funcionando como un sistema de crecimiento económico. Y tú me preguntabas, bueno, ¿por qué prefería yo o qué sistema prefería yo? No es que yo lo prefiera, simplemente que la diferencia, hay que hacer una diferenciación entre los dos sistemas. Y el capitalismo, pues es la propiedad privada, en donde, digamos, el sistema económico crece acorde a a que el empresario o la persona que se va a dedicar a hacer sus negocios, pues tiene la libertad de que solamente el Estado no lo controla, sino solamente va actuando como observador y va regulando algunas reglas del juego para que las personas que quieren emprender un negocio o que quieren hacer un capital tengan todas las facilidades y toda la posibilidad de crecer, el famoso libre mercado. A diferencia del comunismo, en donde la propiedad no es privada, es controlada por el Estado, y donde el Estado es el que va a controlar los bienes de los particulares. Y bueno, y a mí me gustaría que, para empezar, A ver. ¿qué es el comunismo y qué es el capitalismo? Ah, sabes que hay muchas personas que no saben bien qué es, o sea, lo escuchan, estamos llenos de información, mucha gente habla de eso, pero dinos en pocas palabras y que la gente entienda qué es el comunismo y qué es el capitalismo, cuáles son sus diferencias, si me pudieras Bueno, es dar. un tema muy largo, es un tema que aguanta para mucho tiempo, pero en resumidas palabras podríamos decir, el comunismo viene, como lo dice el nombre, ¿no? De un sistema en donde la comunidad, donde el pueblo va a tener las mismas oportunidades, es decir, todos van a vivir desde las mismas condiciones, todos van a vivir como una igualdad, en Ok, donde el Estado, que es el aparato de gobierno, es el que va a regular y va a poner las reglas del juego para que nadie tenga más que los demás, sino que haya una equidad en cuanto a oportunidades de educación, oportunidades de progreso, oportunidades de trabajo, etcétera. Este, digamos, sistema fue postulado por Karl Marx y Federico Engels, y es un postulado muy interesante que es el manifiesto comunista. Entonces, este manifiesto que hicieron es el que dividió al mundo en dos polaridades, ok, ¿sí? Muchos de los países se fueron por este sistema después de la Segunda Guerra Mundial muy bien. y países como Rusia, que son los que encabezaban este sistema, los países como países de Oriente, países como China, pues crecieron bajo ese sistema, pero pues se demostró después que realmente en la práctica había muchas inconsistencias, ya que las personas que estaban a cargo del Estado se enriquecían. Ajá. Y la gente del pueblo, la gente que aspiraba a tener las mejores o las mismas oportunidades, pues se quedaba rezagada. Y en el sistema capitalista,
que son los países occidentales, la mayoría de los países occidentales, como Estados Unidos, todos los países del bloque europeo, la mayoría de Europa del Centro y todos los países del bloque europeo empezaron a trabajar este sistema y empezaron a progresar. Empezaron a progresar, entonces había la competencia, el libre mercado, entonces las personas que actuaran a mayor competencia y ofrecieran mejores productos, Claro. iban a tener la posibilidad de crecer y donde la propiedad privada iba a ser cuidada o resguardada por el Estado, no la iba a administrar. Ah, muy ¿Sí? bien. Entonces, estos sistemas de gobierno no son sistemas de gobierno que aparecieron apenas en el siglo XX, son sistemas de gobierno que si nos echamos una clavadito a la época de los griegos, pues desde ahí ya postulaba Platón, en la República de Platón, ya postulaba los tipos de sistemas de gobierno que deberían de existir para que existiera la ciudad ideal o la Sí, comunidad ideal, ¿de muy acuerdo? bien. Muy bien. Y por ejemplo, para ti, bueno, yo he escuchado muchos temas, mucha gente que habla acerca de estos temas de izquierda y derecha, Ujú. que por qué motivo le pusieron así, por qué unos son de izquierda y otros son de derecha. Si Ok. me puedes dar una explicación un poco. Mira, esta es una manera, la manera de decirlo, que si son de izquierda o que son de derecha, hay una razón muy interesante que fue desde la época de la Revolución Francesa, la época en la que estaba Robespierre y en la época en que entró Napoleón para buscar una nueva república, instaurar una nueva república con igualdad, porque las monarquías que existían de Luis XV en ese entonces y luego Luis XVI, que por cierto después fue decapitado, pues era una monarquía en donde había demasiado abuso hacia el pueblo, ¿no? El pueblo estaba muriendo de hambre, no tenía las posibilidades de alimentarse y lo equivalente a lo que valía un pan en ese entonces era lo equivalente a que ganaba una persona en un mes. Ok. Entonces, imagínate la hambruna que estaban recibiendo y mientras en la monarquía, pues que estaba Luis XVI y que estaba viviendo demasiados excesos, este, pues el pueblo estaba con mucha hambre, ¿no? Entonces, en esa época, en el momento en que entra Napoleón y quieren decidir sobre cuáles iban a ser en la época en la que estaba Robespierre y que entró para que, según abonar o ayudar al pueblo, estaban como instaurando una nueva constitución. La gente que se ponía al lado izquierdo de Robespierre eran los de izquierda y los que se ponían al lado derecho, que estaban más a favor de la monarquía, eran los del lado derecho. Que eran Eran los capitalistas los y los capitalistas. del lado izquierdo era el pueblo. Era el pueblo. Entonces, por eso se quedó en ese sentido que decía, yo soy de izquierda y yo soy de derecha. Ok. Entonces, se asocia hoy a los sistemas políticos o económicos y Ajá, sociales de claro. derecha como aquellos que tienen que ver con el capitalismo y a los de izquierda aquellos que tienen que ver con el comunismo. Ah, muy bien. Bueno, Perfecto. pero bueno, en el sistema político ha habido una serie de ajustes donde ha existido no completamente una izquierda o una derecha, sino los del centro, la izquierda, la derecha o la extrema derecha o la extrema izquierda, que estamos hablando ya de las polaridades extremas de cada uno de los sistemas económicos, políticos que han existido y que existen hasta la fecha, hoy siguen ponderando, ¿no? Claro Mucho de que, esto lo hacía, o esta descripción también la hizo Nicolai Maquiavelo en su libro del poder, que habla, ¿no? Sobre el príncipe, que habla sobre cuáles son los tipos de gobierno ideal que deben existir. Entonces, todos estos postulados van dando cuenta y nos van dando una explicación para que nosotros podamos entender cuáles son los sistemas de gobierno que hoy existen. claro, pero por ejemplo, para ti, ¿cuál es el de los de la izquierda y de los de la derecha? ¿Cuál es el que tú crees que sea más conveniente gobernar? Mira, hoy en día yo creo que todos los excesos, como lo decía Aristóteles, el justo medio, siempre hay que estar al centro, no hay que irse ni a la derecha ni a la izquierda, todos los extremos son malos, entonces hay que buscar Claro, el justo medio. Hoy en día están funcionando mucho para entrar a no hay un comunismo como tal, sino hay primero, para llegar al comunismo, primero debe haber un proceso que es el socialismo, ¿ok? que tiene que ver con todo un conjunto de disposiciones o de reglas Ujú, de una sociedad para que pueda pasar a un régimen en donde realmente todos puedan tener las mismas oportunidades. muy Hoy bien, en día existe una manera híbrida en donde los dos sistemas
se están compenetrando y están haciendo que muchas de las naciones como Suecia, como muchos otros países, quizá creo que China y Noruega, etcétera, países de super primer mundo, pues están utilizando este sistema y los han ido adecuando a modo donde realmente tú llegas y los sistemas de salud, el sistema de educación, los sistemas económicos, las oportunidades laborales, llegan a estar más equilibradas. Entonces, no existe como tal un capitalismo ni existe un comunismo como tal, sino que se están adecuando cada una de estas estructuras a las condiciones actuales, a lo contemporáneo. Entonces, uno de los defectos que ocurren, que me preguntabas hace rato, para mí en el tema o sistema económico capitalista es que existen los monopolios. Entonces, ahí estamos hablando de los extremos. Cuando hay un monopolio, pues la gente sigue empobreciéndose, ¿no? La base de la pirámide llega a ser muy amplia y la gente que está hasta arriba es la gente más rica, ¿no? Sí, De claro. hecho, hoy en día creo que son 13 familias que siguen siendo durante muchos años las que tienen el poder económico en todo el mundo. Ok, no, sí, 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 claro. Y sí, por ejemplo, yo veo que de repente, pues bueno, como todos exageramos un poco, nos vamos muy de un lado o muy del otro, y cuando tú eres consumista, pues te dicen, Exacto. no, pues es que tú eres, tú Capitalista, eres ¿no? capitalista 100% y lo único que te interesa es el dinero. Entonces, cuando oímos esta palabra de capitalista, mucha gente lo asocia con el dinero. ¿Es así? Pues sí, realmente sí lo vas a asociar al dinero porque estamos hablando de lo que es el capital. ¿Ok? El capital ya desde antes existieron algunos filósofos, algunos grandes pensadores que han ido estudiando los sistemas políticos y que han ido viendo o tratando de ver cuáles son las ventajas y las desventajas de ambos sistemas. Existe un capitalismo rampante que se le conoce como tal, que es lo que hace a la gente consumidora a través de los medios y a través de las marcas y a través de pautas de conducta y de consumo, pues nos van abarrotando de información y van relacionando que los mejores niveles de vida son aquellos que tienen que ver con la mayor economía, ¿no? Pero como las grandes economías, y tú lo viste cuando fuimos a Estados Unidos, Claro. tienen también sus facturas que pagar. Así como hay grandes capitalistas, existe una polaridad, una diferencia en donde te vas a encontrar también con muchos sectores que viven en la pobreza. Lo vimos en Los Ángeles, lo vimos en Claro. San Francisco y lo vimos en algunos países de Estados Unidos, donde realmente se está viviendo hoy en día esa polaridad que está pasando cuenta o factura de todas aquellos abusos que se han cometido en nombre del capitalismo, ¿no? Donde solamente unos cuantos se enriquecen y se vienen los famosos monopolios, ¿no? Pero, por ejemplo, pasa muchas veces que en el comunismo, por ejemplo, hay gente que gobierna el comunismo, como Ujú. es en algunos países, China, ¿no? Por en ejemplo, China, en Cuba, que estaba, Cuba, ahí, por ejemplo, todos vivían el comunismo, pero el líder no lo vivía. El exactamente. líder vivía como, como capitalista, Sí, porque claro, vivía por con grandes supuesto. lujos, Ujú. comía lo mejor, hacía lo mejor, y a la gente pues le daban lo que realmente casi casi sobraba. Entonces esa parte del comunismo realmente no me queda muy claro, ¿sabes? O sea, Ujú. yo he escuchado muchos temas, muchas personas hablar acerca de esto, porque pues el capitalismo sí está bien marcado, ¿no? La Sí, gente que claro. quiere la marca, que quiere el carro último modelo, que quiere, todo el tiempo es a dinero, emprender, hay que comprar, Claro. pero también existe en el comunismo, pues gente que también les lava el coco para que Sí, por vivan. supuesto. Mira, después de la Segunda Guerra Mundial, el periodo de la famosa Guerra Fría, que es la etapa en que se dedicó a la carrera armamentista, que empezaron a sacar una creación de todas las potencias, las famosas eh, ojivas nucleares y todo, después de la Segunda Guerra Mundial, que con la bomba de Hiroshima y de Nagasaki, que se demostró un gran poderío por parte de los Estados Unidos, pues empezaron esa famosa Guerra Fría, que terminó en el 89, algo, cayó el muro de Berlín, y si te das cuenta, las grandes potencias, como son Rusia, se quedaron dos grandes potencias, como son Rusia y Estados Unidos, que tuvo que entrar Estados Unidos a la guerra, la segunda que no quería, dada la invasión de Pearl Harbor, ¿Ok? pues tuvo que entrarle, ¿no? Entonces, ambas potencias pues acabaron con Alemania. Unos llegaron por el este y otros llegaron por el occidente. Las potencias aliadas, Francia, Inglaterra, liberaron a los franceses del yugo de los alemanes que tenían tomado París, pero los rusos llegaron también
por el lado este contra Alemania, porque Alemania se puso contra los dos, ¿no? Claro, Entonces Japón quedó al final en la Guerra del Pacífico y pues tuvo que ser derrotado por las bombas atómicas. Italia también, después de ser aliado de los de el eje, que era Japón, Alemania y Italia, porque tuvo que unir a los aliados, ¿no? Por conveniencia, después de la derrota de Benito Mussolini, pero al final Alemania fue derrotada, fue el gran perdedor de las dos guerras mundiales, ¿no? claro. Entonces, a partir de eso se dividieron algunos países de las dos potencias. Rusia se quedó con Alemania, Alemania Occidental, Alemania Oriental y Alemania Occidental se repartieron entre Rusia y Estados Unidos. Igual Corea del Norte, Corea del Sur, después de la Guerra de Corea, que fue posterior a la Segunda Guerra Mundial, el 55 me parece, 45, 50, después de como el 50. Entonces, si te das cuenta ahí, esa polaridad entre los dos sistemas de gobierno en países iguales, pero divididos en dos bloques. Entonces, al final, pues, los bloques que progresaron fueron los capitalistas. A China le pasó algo similar. China, a pesar de ser un país comunista, en forma, en ideología, pues China salió de la pobreza, del estado de agronomía que tenía y logró dar un avance en el siglo XX y pasar a ser otra de las potencias que hoy por hoy se dice pues que es ya la primera potencia mundial, que va a llegar a ser la primera potencia mundial, donde se está peleando pues el comercio, el capitalismo, porque implementó políticas económicas capitalistas y la famosa ruta de la ruta de la seda, que no solamente es por tierra, que la comunica hasta Occidente, hasta Francia, sino por mar y tecnológicamente. Entonces, la famosa ruta de la seda, que son tres, pues es lo que le está permitiendo a China y es hoy por hoy el gran competidor con Estados Unidos. Si tú recuerdas, Estados Unidos, su carrera armamentista la ganó la llegada al espacio, con la puesta del hombre a la luna, y de ahí ahora China, en muy pocos años, ya le está pisando los talones a Estados Unidos con relación a los avances del espacio. ¿Por qué es la guerra ahora económica fuera de lo que es el contexto global? Porque arriba, en el espacio, en los meteoritos, ¿Ok? están los famosos minerales como el oro, que existen en una cantidad desproporcionada en relación a lo que hay en la Tierra. Entonces, no es tanto que el hombre haya tenido ese sueño que inspiró a estos presidentes a llegar a la luna, a demostrar quién era el campeón en la carrera armamentista, sino también hoy por hoy lo que se está pretendiendo es posicionarse económicamente a través de los minerales que existen en el espacio. Por eso con ahora la nuevo proyecto Artemisa, que es colonizar la Luna para poner bases y después de ahí tomarlas como referencia para ir a Marte, pero no solamente eso, sino tener una explotación de todos los recursos minerales que existen. En la Luna existen recursos minerales que no hay tanto en la Tierra, que pueden ser muy útiles para explotación de las tecnologías. Fíjate qué interesante. Así es. Entonces, ¿tú qué le sugerirías a la gente cuando tiene estas dudas y sobre todo a la gente que no tiene mucha información Ajá, acerca de que dicen, oye, yo no sé si soy de izquierda o soy de derecha o exacto. esto qué es? Sí. Realmente muchas personas no saben en realidad qué es lo que... Yo creo que primero, pues hay que adentrarse un poquito en la geopolítica, es decir, tener un conocimiento global de cómo ha sido la historia, digamos, en los últimos dos siglos, siglo XX y lo que va del siglo XXI, de cómo se han ido cambiando, posicionando los países con respecto a las economías, cuáles han sido los sucesos más importantes del siglo XX, no solo en avances científicos, sino tecnológicos que son los que van haciendo que la economía vaya cambiando. Por ejemplo, el armamentismo hace que las potencias pues se hagan más fuertes. Estados Unidos se hizo muy fuerte con la Primera y la Segunda Guerra Mundial, hoy por hoy es el gran campeón. Y después, pues hay muchos otros países que hoy por hoy están manejando demasiado armamento, pero esa fue la parte del siglo XX. Hoy en el siglo XXI apunta todo al espacio, ¿no? La creación de los satélites, todo lo que son las tecnologías. Entonces, ahí con la inteligencia artificial realmente es lo que está haciendo que se tenga un mayor avance en las economías. Entonces, lo que yo diría es informarse, pero no solamente de una manera en cuanto a los sistemas políticos, económicos y sociales, si es capitalismo, socialismo, ver el comportamiento global de cada sociedad, ve cómo están siendo los tratados de libre comercio en todo el mundo,
ver cómo están afectando las guerras, ciertos cambios que están pasando, ahora lo que ha pasado con Rusia, y ver que todo lo que se vive alrededor del mundo pues está lleno de intereses económicos, básicamente. Siempre la humanidad ha peleado por cuestiones económicas. Al principio peleaba el hombre por el fuego, después por el agua, después por las armas, después por los minerales, después por los territorios, ¿no? Entonces dejó de ser nómada para ser el hombre sedentario, después la producción del grano, que venimos a cultivar el grano y empezamos a domesticar el grano, los animales, y pues empezaron a crecer las sociedades y empezamos a evolucionar, ¿no? Pero hoy por hoy, pues los avances científicos, tecnológicos y sobre todo la era espacial es la que viene a posicionar y todo ese cambio que se va a dar en las economías, pues hay que estar pendiente y recuerda que todo lo que sucede en un país, nosotros por ejemplo somos socios comerciales de Estados Unidos, pertenecemos a la parte de América del Norte, que es donde se ha concentrado mucho las cuestiones comerciales. Nosotros dependemos mucho de nuestra economía de Estados Unidos, entonces, por eso estudiar geopolítica, a ver qué es lo que está sucediendo en todo el mundo y cómo se están arreglando todos los países, todas las economías. Claro, y yo creo que también es muy importante algo que siempre Jorge dice y que bueno, yo he ido aprendiendo con el tiempo porque luego las mujeres como que nos interesan, bueno, en lo personal, no voy a hablar en general, hay mujeres que sí les interesa mucho, pero Jorge ha ido enseñándome a que hay cosas como ir aprendiendo para y poderte informar, porque muchas veces nos informamos de videos muy cortos, Sí, de personas que no tienen algo que aprendí, de personas que no tienen una, un un sustento, ¿no? sustento de lo que nos están diciendo Sí, una y fuente. muchas veces la fuente, que es lo que tú siempre dices, de dónde viene la fuente, y muchas veces las personas pues ven fuentes donde no es así, o ven la televisión, o ven muchas cosas, y se espantan y dicen, híjole, ya, qué miedo que va a pasar esto, me voy a quedar sin mi casa, no voy a tener dinero, tengo que emprender, tengo que hacer sin saber a fondo qué es lo que estamos viviendo como país, Sí, sí, en sí. dónde estamos parados, no sabemos. Exacto. Entonces es muy importante saber dónde estamos parados para no asustarnos, sino para saber cómo enfrentar las cosas, ¿no crees? Sí, Pati, de acuerdo contigo al 100. Realmente eso es, la información, estar preparado. Dicen que no hay peor castigo que la ignorancia. Así es, Entonces, el estar siempre actualizado, el estar siempre preparado, tener buenas fuentes de información, pero sobre todo tener una preparación en todos los sentidos, saber de historia, de geografía, saber de muchos temas para poder tomar buenas decisiones y conocer el comportamiento global, que realmente no vivimos en sociedades aisladas, ¿no? Vivimos ya en una sociedad hiperconectada. así es, De hecho, pues esta es digamos, la propuesta para el siglo XXI, sociedades ya interconectadas y ser una sola sociedad, la raza humana, ¿no? Donde realmente el ideal de la humanidad sería conectarse, estar interconectados con una sola moneda, un solo idioma, pero bueno, al final los nacionalismos, al final la idiosincrasia, al final las diferencias de diferentes tipos, ¿no? La diferencia de idiosincrasias, pues hace esas divisiones y que no permiten que realmente como sociedad o como humanidad podamos seguir colaborando en grupo, que esa es una de las grandes virtudes que tenemos como sociedad humana, la colaboración en grupo, que es la que nos ha permitido llegar al espacio, la que nos ha llegado a hacer grandes avances científicos, tecnológicos, pero bueno, hay demasiada gente capaz, demasiada gente que le está apostando a la humanidad para cosas buenas y ahí es donde debemos de apostarle, ¿no? claro, claro, y por eso yo me gusta este mensaje, me gusta platicar con Jorge y vamos a tener muchísimo más temas donde algunas personas pues no tienen muy bien claro lo que te digo, el conocimiento Sí. y o les da miedo porque no tienen la edad, porque se justifican que son muy jóvenes o que son muy Ujú. viejos, Sí, pero es solamente, constantemente estamos escuchando información que nos asusta, ¿no? A veces hay información falsa, sí, por eso nos engañan, nos defraudan, porque creemos en el dinero rápido, en que nos ajá, hablan algo y decimos, no voy a ganar rápido dinero, el dinero no se gana tan rápido, no, el dinero es esfuerzo, trabajo, constancia, disciplina, sí, que sí, eso sí. tiene que quedarse bien claro y que si a ti te gustan pues estos temas y que te interesaría que otros temas platicáramos, Jorge me gusta porque los hace muy claros. He aprendido mucho sobre historia, sobre filosofía, que me encanta la filosofía. Después vamos a filosofar, Jorge. Vamos a hablar sobre los estoicos, ¿no? Exacto, me La encanta la filosofía filosofía estoica, estoica. sobre Epicuro, ¿no? Así Sobre es, Zenón de Sitio, claro, claro. sobre
Marco Aurelio, ¿no? Así es, Sobre todos estos grandes filósofos y todas esas grandes aportaciones, que también sería interesante, ¿no? Digo, ya como cultura general, para conocer nuestro contexto actual, pues es remontarse a toda nuestra cultura, por lo menos nosotros, la cultura occidental, desde los griegos, ¿no? así Desde los es. Y desde griegos, dónde vienen nuestras desde dónde vienen, emociones, desde lo, los problemas que tienen ahorita las personas mentales, emocionales, claro, o sea, todo eso, pues bueno, va a ser bastante interesante. Y pues la verdad, porque tiene mucho conocimiento sobre historia, y usted sobre también. eso. Pues yo también un poquito, pero aquí el doctor, bueno, me gusta mucho platicar con él porque siento que vamos a aprender mucho. Y si a ti te gusta aprender, pues bienvenido, ¿no? O sea, Claro, bienvenido a aprender. de acuerdo ¿Te contigo. parece bien? Yo creo que podemos, en todas estas charlas, podemos ir sacando temas que nos pueden ir diciendo qué temas les gustaría que nosotros comentáramos y podríamos hacer algunas aportaciones, contribuyendo también a que cada una de las personas desde su propia trinchera, bueno, pues se hagan algunos cuestionamientos, dudas y que digan, pues esta parte es la que me interesa y podemos recomendar algunos libros, podemos recomendar algunos lugares. A nosotros nos gusta viajar mucho, a Pati y a mí nos Así gusta es. viajar mucho, porque no solamente nos gusta estudiar el texto o estudiar ahora que tú que acabaste tu carrera de comunicaciones, A ¿no? mi Bien, edad, y entonces no hay bien, problema que uno no, tenga. pues digo, a tu edad pues estás súper joven, pero No, el tengo hace tema 20 años. el tema de sacar el por qué dices la falsa información, las Sí, noticias equivocadas, etcétera, porque los fraudes, como todo tú lo eso. viste también, también mediáticamente también hay una manipulación, ¿no? Así es. Entonces, bueno, todo esto es muy importante, que no nos dejemos sorprender, que dudemos de la mayoría de las cosas, Claro, que nos preguntemos realmente si por qué sabemos lo que sabemos, si realmente lo que sabemos es lo correcto y realmente hacer un planteamiento, como tú dices, desde el punto de vista de salud, salud mental, que es uno de así los es. grandes problemas que estamos viviendo hoy, porque bueno, pues desde la pandemia y desde las tecnologías, pues nos han ido haciendo cada vez un poquito menos la convivencia Claro. como nosotros la vivimos hace algunos años, y eso Sí. va generando una despersonalización y va generando una serie de trastornos también de personalidad, ¿no, Pati? Claro, como también lo que vimos de acerca de la guerra que hay ahorita de sexos, ¿no? Ujú, De la guerra de que las mujeres hacen esto y las mujeres dicen que los hombres hacen esto otro, exacto, y entonces pues todos se ponen buenos y no hay ni buenos ni malos, claro. sino simplemente pues hay mala información. Yo Hay, siento, hay mala mala comunicación, información, hay mala mala información. comunicación y hay también pues una agenda en donde hay algunos grupos que están tratando de permear de que ciertas situaciones no están permitiendo que haya una buena, están dividiendo, están polarizando la sociedad, no solamente como sociedad en cuanto a clases, no al clasismo, sino racismo, clasismo, pero también ahora de género, ¿no? En donde, Claro, como bien tú lo dices, ahora la mujer, por esa liberación, bueno, también la han satanizado, que ya se convirtió en maltratadora, que es el famoso feminismo que malentendido, solo queremos ¿no? Que dinero, solamente quieren dinero, que la mujer solamente te busca porque quiere protección, que no así te es. quiere, y que el hombre ahora pobrecito porque quiere a las mujeres y las mujeres ya los maltratan, etcétera. Entonces, pues se está dividiendo, ¿no? Se está polarizando la sociedad y pues no es lo correcto. Yo creo que tanto hombres como mujeres hacemos un perfecto equipo, un complemento donde cada uno debe sacar Claro. sus propias cualidades y trabajar en equipo. Claro, y yo creo que, bueno, estas charlas las queremos hacer así, con ustedes, porque Jorge y yo hacemos muchas, siempre Otras charlas personas, ¿no? con otras También. personas y, bueno, siempre estamos como en la búsqueda pues, de saber realmente qué es lo que está pasando, Y ¿no? de buscar un espacio dentro de la sociedad para poder contribuir, no solamente desde el quehacer al que nosotros nos dedicamos, sea desde el quehacer comercial, empresarial, académico, familiar, laboral, etcétera, tener un granito de arena para que todos podamos, digamos, como sociedad, entendernos, sacar el máximo de nuestros provechos, dar la mejor versión de nosotros mismos, pero tenemos que compartirlo, tenemos que unirnos todos bajo un mismo lema, ¿no? Que es el lema de una sociedad progresista, una sociedad que vaya para adelante y no para atrás. Claro, y no de críticas, ni de señalar a nadie, ni de tratar de decir, bueno, este es mejor que Claro. aquel, sino simplemente dar nuestros puntos de vista, porque, como les digo, ahorita es la guerra de sexo, que el joven hace esto, Que no que no trabaja, trabaja, que que son la flojos, generación que de son estos. cristal. Entonces, realmente nos gustaría en estas charlas que vamos a tener, pues tener invitados
que también dieran su punto de vista Jóvenes, jóvenes, adultos. adultos, o sea, qué pensamientos tenemos, porque a veces los adultos creemos que tenemos la verdad absoluta y pues no creo. Pues no, vivimos diferentes contextos, ¿no? Y cada generación no podemos satanizar ni criticar a los jóvenes ni Así es, tampoco a los adultos, porque también sucede a la inversa, ¿no? Los jóvenes critican mucho a los adultos que ya están veteranos, que no que están pasados de tema, y a veces los que están desfasados son los jóvenes, ¿no? Porque no conocen bien las tecnologías y al final, pues yo creo que todos nos debemos esa oportunidad de podernos armonizar en el mejor de los casos, respetando al otro, hablando de claro, la otredad y dándonos un sentido de vida que sea plenamente válido para todas las actividades del quehacer humano y podamos trabajar en conjunto como sociedad. así es, así es. Muy bien. Pues te agradezco, No, Jorge, al como contrario, Paqui, siempre, gracias a ti. y pues nos vemos en el próximo video De que acuerdo, los nos estaremos vemos. haciendo constantemente Con todo gusto. en Leyur, no se te Un olvide. placer siempre estar platicando contigo, Pati. Igualmente, Gracias. igualmente, Jorge. Nos vemos. Buenas noches.